Hace poquitos días se llevó adelante en La Plata una jornada, debate, justamente relacionado con la capacitación en monotributo social. Y muchos se preguntan qué es el monotributo social y a dónde apunta. Claudia Hornaza, gracias por haber venido. Un gusto. ¿Qué es, Claudia, el monotributo social? Bueno, es una política pública instalada desde el gobierno de Néstor Kirchner y ahora continuada en este periodo de gobierno, por el cual el Estado Nacional reconoce que en determinada población, si se inscribe en el monotributo, se subsidia la mitad de ese monotributo para que la persona pueda definitivamente inscribirse y estar ejerciendo actividades económicas en blanco, en el caso de que sean emprendedores autónomos, en referencia a hacer tareas de jardinería, ser vidrieros, ser cerrajeros, ser peluqueras, o ser cooperativas de trabajo, que emprenden algún tipo de producción de bienes o servicios. Bueno, con esto lógicamente que apunta a la inclusión, ¿no? Y a la equidad. ¿Y cómo llega Claro. esta ayuda? Claramente es una política de inclusión, de reconocimiento de actividades económicas de los sectores más vulnerables que nunca estuvieron reconocidos, son los que siempre trabajaron en lo que se conoce como en negro, cuando en realidad no era que trabajaban en negro, sino que el Estado no tenía una herramienta o una manera de hacerlos empezar por un escaloncito muy bajo de la tributación. Y en ese sentido trae, digamos, como novedad, que esa economía ya no es una economía conocida como solidaria o social, que solo la hacen los pobres por afuera del circuito económico de todos. No, forman parte de la economía nacional con tanto derecho como los Ratazzi, los Macri, los Roca. Todos somos iguales a la hora de ejercer actividades económicas. Esa es la gran novedad. Toda aquella persona que esté, o sea, que tenga la inquietud de sumarse a este monotributo, ¿cuáles son los pasos o cómo se inician esto? Básicamente tiene que reunir ciertas condiciones de vulnerabilidad por las cuales merezca que el Ministerio de Desarrollo Social, que es la autoridad de aplicación, le subsidie la mitad de ese valor. Si reúne estas características en cuanto a un patrimonio nulo o escaso, en cuanto a no tener otro empleo o ser empleado y no tener empleados, es decir, no ser empleador, y ejercer una sola actividad cuya facturación no supere los 24.000 pesos anuales previstos para la categoría más baja del monotributo, en ese caso se inscribe en las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo que se conocen como centros de referencia, o en el centro de referencia de Capital Federal, en la delegación, en la sede del registro en Capital Federal, y con esa inscripción el Ministerio realiza una evaluación y se reúne estas características que te decía, se inscribe automáticamente en la FIP a través de nuestra ventanilla. Con su quit, con su CUR, con su clave única de revista, empieza a poder pagar un importe de 35 pesos mensuales si solamente se inscribe el titular. Recién vos nombraste temas que son propios de la agenda de la oposición. También me gustaría agregar los temas de democratización del acceso al papel de diario, me gustaría agregar los temas referidos a la ampliación del programa Argentina Trabaja. Es decir, lo que está pasando en este momento es apasionante, ha regresado la política. Se está discutiendo el modelo de desarrollo en este país. Y por supuesto, quizás en el Congreso lo que ocurra es que es la caja de resonancia justamente porque la oposición hoy es mayoría, están trayendo temas que quizás no estaban previstos y bueno, se traen al debate y nos parece sano, bueno, que así sea. En cada caso se discute, se debate y me parece que la población sigue con mucho interés estos debates, como no era en otro periodo. Lo que pasa es que los ciudadanos no estaban acostumbrados a ver el funcionamiento de las cámaras. Entonces ahora todo nos sorprende. Todo nos sorprende porque estábamos más acostumbrados a otro tipo de programas. Para que quede claro, yo fui diputada y lo recuerdo especialmente, la actividad del Congreso culmina en el ágora, culmina en la asamblea o en el plenario, pero tiene un montón de instancias donde cantidad de proyectos quedan frenados. Y a Dios gracias quedan frenados. Yo recuerdo muchísimos que he debatido, que he pedido por favor que se dejaran de lado, así como otros me han pedido que yo dejara de lado proyectos que yo he presentado. Esa es la democracia. Después ocurre, en general, en todas las legislaturas ocurre lo mismo, en las bicamerales, que la Cámara de Diputados es más generosa a la hora de aprobar y la Cámara de Senadores más rigurosa. Es decir, está previsto que quizás algún proyecto se frene en una Cámara, se apruebe y en la otra se frene.
Eso es la democracia, no es un accidente del funcionamiento legislativo, es lo propio del funcionamiento legislativo. Y en cuanto a dar o no dar quórum, también es un mensaje político que da alguna de las fuerzas. Yo recuerdo cuando fui parte del bloque del oficialismo hasta el año pasado y donde éramos mayoría, las veces que nos teníamos que ocupar de reunir el quórum porque el tema nos interesaba a nosotros y no a la oposición. Y la oposición no aparecía, estaba escondida detrás de los cortinados esperando que nosotros diéramos el quórum. Digo, dar o no dar el quórum no es algo que tenga que escandalizar. Forma parte de los mensajes, de la forma de expresarse que tiene una fuerza política. Por supuesto, como toda forma de expresión, si se abusa de ellas, de esa forma de expresión, estamos en problemas. Claro, lógicamente. Pero si en realidad se lo utiliza para expresar una posición frente a un tema, hay que respetarla, es una forma de expresarse. Como todo, cuando se exagera, se desnaturaliza. En eso estamos de acuerdo. Claudia, comprometida con lo que es lo provincial, digo, ¿no? ¿Cómo está la provincia hoy? Y la provincia tiene un largo camino que recorrer todavía, por muchos motivos. Porque es una provincia enorme, porque es complejísima, porque en su interior está el conurbano, que es el producto de una enorme inequidad en la distribución de recursos y en la distribución del patrimonio de los argentinos. La expulsión de los territorios de grandes masas poblacionales que han tenido que buscar su futuro en el Gran Buenos Aires es un problema histórico y de arrastre en nuestro país, que la provincia lo sufre especialmente. Digo, la verdad que hay gente de muy buena voluntad en todas las instancias, en todos los poderes. En eso soy muy respetuosa de que hay hombres y mujeres de buena voluntad tratando de hacer lo mejor posible para la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que hay que encarar definitivamente el problema de una identidad y de un destino para la provincia. Y en ese destino, definitivamente, para el Gran Buenos Aires hay que tener respuestas claras. Y para su interior, para la provincia profunda, también hay que tener metas mucho más claras. Me había olvidado de mencionar lo que la provincia de Buenos Aires padece también este problema de cómo se coparticipan el tesoro, digamos, la parte del Tesoro Nacional que le toca a las provincias. Y en este sentido, el hecho de que la coparticipación se viabilice por medio de una ley que deben estar de acuerdo todos los gobernadores, hace que resulte objetivamente imposible que en algún momento cercano en el tiempo la provincia pueda acceder a otro tipo de coparticipación, porque uno habla con otras provincias y todos en realidad están pensando que la coparticipación para su provincia es injusta. Uno sabe que es injusta en el caso de la provincia de Buenos Aires, produce el 34% del Producto Bruto de nuestro país, tiene el 34 o 35% de la población y los puntos de coparticipación son prácticamente la mitad de esto. O sea, que en cualquier caso la provincia, todos reconocerían en una charla privada que la provincia está injustamente tratada. Yo creo que nadie lo firmaría a la hora de una firma de todos los gobernadores de una nueva distribución de la coparticipación. Con lo cual, en un sistema capitalista que se ha vuelto feroz a partir de la década del 90, con concentración de la riqueza en poquísimas manos, con corporaciones que toman decisiones por el conjunto, con una ausencia de democratización y de reparto de las ganancias en las empresas, con un Gran Buenos Aires donde se vive en estado de hacinamiento, con un territorio también en el interior en pocas manos. La verdad que no es el mejor escenario para la seguridad ciudadana. Yo lo creo. No es el mejor escenario. Entonces, nadie puede pensar que una ley, una medida, alguien mágicamente va a poder con una sola decisión resolver este problema. La verdad que es uno de los problemas donde me parece que todos los argentinos necesitamos una enorme docencia y en eso los medios creo que tienen una enorme responsabilidad de hacer docencia. Porque, digamos, se están pidiendo dos cosas paradójicas, digamos, crecimiento sin tocar las reglas del juego de ese crecimiento económico y seguridad. No, hay que tocar las reglas del juego del crecimiento económico y hay que revisar la distribución de la población en este territorio. Es imposible, vivimos en un estado de hacinamiento y uno puede decir, bueno, no, pero yo salí de la villa, yo salí de un barrio pobre y me formé y me forjé y salí. Por supuesto que va a haber personas que aún en las mejores condiciones también van a seguir delinquiendo. Eso nadie lo niega, pero seguramente mucho tendremos que hacer en materia de condiciones. Gracias, Claudia Vernaza. Queda